La semana pasada tuvimos una pequeña clase acerca de contextualizar nuestra relación con Dios y la idea fue, no importa si me porto bien o si me porto mal, Dios me quiere igual. Qué bonita frase. Me gustan mis frases. No importa si yo me porto bien o si me porto mal, Dios me quiere igual. Entonces no cambia para nada. Si yo le digo a Dios, me vales, no tengo nada de ganas de seguir contigo, Dios dice igual te quiero. Parte de contextualizar la relación con Hashem. Clase 2 o clase 3 es entender la idea del proceso de cambio. ¿Por qué? Porque la semana pasada uno puede llegar a cometer el error de decir, si mis acciones no importan, entonces ¿para qué mejoro? Si mi relación con Dios siempre se mantiene intacta, ¿para qué mejoro? ¿O para qué cambio si igual mi relación no se modifica? ¿Qué es correcto? ¿Qué es correcto? Bueno, entonces, ¿para qué mejoro? ¿Para qué cambio? Entonces, esta es la clase de hoy y quiero contextualizar o introducir una idea que creo que es innovadora, pero tengo que introducirla con diferentes introducciones. Entonces, comencemos. Jacob tiene un hermano, se llama Esav. Se pelean, no se llevan bien. Después de varios años, se reúnen. Jacob se prepara para este enfrentamiento. ¿Cómo se prepara Jacob para este enfrentamiento? Entonces hay diferentes tradiciones. Si uno analiza el pasuk, vemos tres elementos. Le manda regalos. Yo le llamaría es una estrategia política. ¿No? Tengo un enemigo, entonces trato de trabajarlo para que hagamos la paz. Regalos. Número 2, ¿qué hace? Tefilá, tiene una conversación con Dios. A lo mejor no es Baruch atah Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, a lo mejor no, pero es su conversación con Dios antes de pidiéndole ayuda. Tefilá. Número 3, ¿qué hace? Divide los campamentos en dos partes y dice, si matan a estos, mínimo estos sobreviven. Una estrategia militar para enfrentarse con su hermano. 3 elementos: estrategia militar, estrategia política, y bueno, yo les pongo esos títulos, pero es la idea de enfrentamiento, la idea de apaciguarlo y la idea de relación con Dios. Ok. Preguntan los comentaristas, específicamente un jajam enfocado mucho en musar, en ética, en trabajo personal, ¿por qué Jacob, siendo su hermano, no le manda un mensaje a Esav, un telegrama, y le dice, mi queridísimo hermano, al final del día somos familia, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a ir a la casa de la mujer? ¿Por qué no en la casa del hombre? ¿Dónde está? ¿Por qué no está la casa del hombre? En fin, vamos a tomarnos un cafecito y vamos a arreglar los problemas. ¿Por qué esas 3 estrategias y no sentarse, no utiliza también la idea de sentarse a platicar con su hermano? Le marcan al psicólogo y le dicen, vamos a trabajar nuestros problemas enfrente de ti, utilizamos la estrategia de la botella o de la almohada, como le llaman. Son hermanos, no se puede, no hay dialogar, no hay conversación. Las únicas estrategias... Ahora, se me olvidó decir algo antes de este comentario, se me olvidó decir algo importante. ¿Por qué Jacob no le dice a Dios, Hashem, ¿sabes qué? Yo soy uno de los patriarcas, mi cuenta de Instagram, de Twitter, es de las top 3, Abraham, Isaac y Jacob son de las top 3 dentro del judaísmo. ¿Por qué? Acaba con él. ¿Por qué no le dice, Dios, tengo conexiones, tengo contactos, tengo palancas, acaba con mi hermano? Entonces dice la Gemara, hay un concepto en Somjim Malanés. ¿Qué quiere decir en Somjim Malanés? Una persona no tiene el derecho a decir, yo me baso en milagros. Y pedirle que su hermano deje de odiarlo sería pedir un milagro. Por lo tanto, él tiene que diseñar una estrategia, tanto tefilá es parte del diálogo de preparación, es parte de la preparación, también estrategia militar y también estrategia política. Ok, ¿por qué dentro de su estrategia no platica con su hermano? Dice este jajam Rab Yeruham Lebowitz, no sé si ubican el nombre, si no, no pasa nada, lo pueden buscar en Wikipedia, ahí sale y toda su información. No nos va a quitar tiempo con su biografía, pero era uno de los meros, de los jefes de jefes del movimiento de Musara. Dice él, de la misma forma que pedirle a Dios que acabe con el odio de su hermano es un milagro, sentarse a platicar con su hermano y esperar que él deje de odiarlo es también un milagro.
Entonces él está utilizando solamente estrategias prácticas, viables, le manda regalos y regalos y regalos y regalos y a lo mejor cambia, se prepara para enfrentar, hace tefilá, pero pedirle a su hermano que cambie, eso es un milagro. Y como es un milagro, no le va a pedir un milagro. Y él amplía este concepto a algo un poco trágico, ahorita van a entender por qué trágico, que es la siguiente idea. Esperar a que el ser humano cambie es un milagro. Los seres humanos no estamos diseñados a cambiar. ¿Quién dice eso? Él. ¿Cómo se llama eso? Aquí tengo el libro en el cual me estoy basando, se llama Dat Jochma Musar. El título se llama Cambiar las midot del ser humano es un milagro. O entra en la categoría de milagros. Pedir que el ser humano cambie es un milagro. Y esto, cuando una persona lo reflexiona un poquito, debería de incomodarnos bastante. Bastante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué se trata la vida? De cambiar. Pero si cambiar es un milagro, ¿cómo esperas un milagro? ¿Y qué son las midot? Parte del trabajo de las midot es, soy una persona floja, voy a trabajarme. Soy una persona que no me caen bien mis papás, cabe de tabija, betimeja, voy a trabajar esa parte. Soy una persona que no me gusta rezar, voy a trabajar en mi parte de conexión con Dios. Tanto en midot, en características, en esencia de la persona, se piden modificaciones. Eso es toda la religión. Claro, el trabajo de Jacob es a nivel personal. Y por eso lo que estoy resaltando de esta historia de Jacob con Esab no es realmente la historia en sí. Lo único que queremos sacar de esta historia es el concepto que el cambio del ser humano entra en la categoría de un cambio milagroso. Por ejemplo, les voy a explicar algo. El Pasuk dice, cuando Jacob está dando uno de sus discursos, él dice, Kibe makli abarti et hayarden hazeh. ¿A quién le da ese discurso? A Esab. Antes de enfrentarse con Esab, le dice, yo estuve con Labán muchísimo tiempo y estuve trabajando. ¿Ok? Después dice, pasé el Yardén, Kibe makli abarti et hayarden hazeh. Con mi bastón pasé el Yardén. Dicen los comentaristas, ¿qué quiere decir con mi bastón pasé el Yardén? Le estaba diciendo que él es un hacedor de milagros. De la misma forma, así dicen, de la misma forma que él logró partir el Yardén, yo me voy a enfrentar contigo de manera milagrosa. ¿Qué quiere decir esto? Dice, todo lo que le estoy diciendo viene de este libro. ¿Qué quiere decir? Que Jacob considera más milagroso la modificación de su hermano a partir del Yardén. Parece ser que sí. Ahora el Pasuk no dice eso. Eso es una interpretación de los comentaristas. Pero al simple hecho de él haberse expresado, yo con mi bastón crucé el Yardén, ¿cuál es la idea? De la misma forma que en la partida del Mar Rojo, en Kriyat Yam-Suf, Moshe usa su bastón, al parecer, para partirlo. Él también está aludiendo a ese concepto. Yo también partí el Yardén, así que ten cuidado. Sí, pero no, aquí el Pasuk, aquí los comentaristas hablan específicamente del personaje, no de Israel. Hablan realmente del personaje. Entonces, claramente él considera, este jajam mínimo, Rabbi Yeruham Lebovitz, que es menos milagroso modificar algo de la naturaleza que modificar la naturaleza humana. Entonces la pregunta es, ¿para qué estamos aquí? Si no es para modificarnos. Y si es de que no se puede modificar, entonces ¿qué chiste tiene? Ok. Iría directo a la respuesta, que creo que ese es el mensaje central, honestamente, pero creo que no sería lo correcto sin dar un par de ejemplos dentro de la Torá para demostrar que realmente el arte de modificar la naturaleza del ser humano es considerado como algo milagroso. Segundo caso es el caso de Bilam. El Pasuk dice en Mijá, tengo aquí el Pasuk, pueblo de Israel, recuerden qué es lo que Maya'at Saleja Balak Melech Moab, recuerden lo que este rey de Moab quiso hacerles, que rentó a Bilam. ¿Para qué lo rentó? Para maldecirnos. Y termina el Pasuk diciendo, Leman Da'at Tzidkot Hashem, para que sepas la grandeza, la justicia de Dios. Así termina el Pasuk. ¿A qué se refiere? Bilam trató de maldecir, Dios interviene y Bilam bendice en vez de maldecir.
Dentro del diálogo de Bilam, dentro de las verajot que Bilam ve, ¿qué es lo que él nota? Que todo el pueblo, todo el campamento, está diseñado de cierta manera. Hoy en día deberíamos aprender de esto, pero que está diseñado de cierta manera para no estar viendo la privacidad de la otra persona. Entonces la puerta de esta persona no da la puerta de la otra persona, la ventana de esta persona no da la ventana de la otra persona. Hoy en día no funciona así, deberíamos aprender de eso. Bilam nota esto y dice, wow, una característica especial de Am Israel. Pregunta este jajam, ¿por qué requerimos de una intervención de Dios para modificar las maldiciones de Bilam para bendiciones? ¿Por qué Bilam, al ver algo tan espectacular del pueblo, él mismo no se puede inspirar y decir, ya no quiero maldecir? Pensaba que era un pueblo malo, pero mira qué admirable es. Me equivoqué. En las famosas palabras de un expresidente americano, se llamaba Abraham Lincoln. Tuvo un fin trágico, ¿no? Abraham Lincoln lo asesinaron en un teatro. ¿Quién lo asesinó? Creo que Jacob Booth, su apellido era Booth, si no me equivoco. Y hay un libro, no sé por qué de eso sí les digo, pero hay un libro que habla de las comparaciones que hay entre, ¿cómo se llama el otro presidente que mataron en 1963? Kennedy. JFK, entre Kennedy y Lincoln, y el asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, y el asesino de Booth, una cantidad de similitudes impresionante. Cuando estaba leyendo el libro, es un libro para leer en el baño, y es fascinante cómo en ese libro parece ser un libro que están haciendo una conexión metafísica de qué está ocurriendo, pero fascinante las mismas letras de los algo interesante. Ok. Él tiene una frase que dice, I don't know that person, I don't like that person, I have to know him better. Así dice él. No me cae bien esa persona, tengo que conocerlo mejor. ¿Cuál es la idea de esa frase? Generamos una percepción antes de conocer a la persona, la conoces y dices, wow, era diferente, mucho mejor de lo que creí. Nuestro juicio se antepone a la realidad. Ok, Bilam no le podía pasar esto. Él detesta al pueblo, lo conoce y dice, wow, ¿qué pueblo? Parece ser que no. Dice este jajam, dentro de la naturaleza de Bilam, él no puede cambiar. Él detesta al pueblo de Israel. Y lo puedes inspirar y puede ver algo impresionante, igual quiere maldecir al pueblo. Y por eso el pasuk dice, no es de que Bilam mismo cambia de sus maldiciones a verajot, sino él mismo quiere seguir maldiciendo. Dios tiene que intervenir. ¿Se entiende la idea o no? Les voy a dar una más, creo que termino con esta. Esta es la más espectacular. Dos más. Una no tan fuerte y después la que uno se vuelve loco. Jacob. Labán quiere matar a Jacob. Jacob se va de la casa, se va con la suya, se escapa de la casa. Labán va a perseguirlo y después tienen este diálogo, este enfrentamiento. ¿Cuál es el speech de Jacob? Jacob se enfrenta con Labán y le dice, no me mates. ¿Por qué no me mates? Entonces, los pesukim es raro porque en la Torah el Tanaj es muy poético. El Tanaj tiene sus partes que son muy poéticas. Los profetas, parte de su habilidad, los Nebim tenían una facilidad de expresión. Y es algo difícil, por eso cuando uno estudia Yeshayan, el Tanaj es difícil conectarse, porque es muy poético. En la Torah casi no hay poesía. Muy rara vez vemos ese tipo de cosas. Una de ellas es en las expresiones de Jacob. Cuando Jacob se defiende delante de Labán y le dice, no me mates, ¿cómo le dice? ¿Por qué? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi error? ¿Por qué te prendiste para perseguirme? Llevo 20 años trabajando contigo. En las noches trabajé con frío, con nieve, y llevo sin dormir. Tiene una frase muy bonita que él ahí se expresa. ¿Cuál es la respuesta de Labán? Después de todo el speech que Jacob le dice, trabajé para ti, me desviví, trabajé extra, trabajé de noche, trabajé de día, trabajé en el frío, trabajé en la nieve, trabajé todo el tiempo. ¿Cuál es la respuesta de Labán? Labán le contesta y le dice, Vayan Labán Bayomer, Habanot Benotai, Veabanim Banai, Hatzon Soni, Vejol Asher Ata Roel Lihu. Después de todo su speech, le dice, tus hijas son mis hijas, tus hijos son mis hijos, tu ganado es mi ganado, todo lo que tú ves es mío. En otras palabras, todo su discurso le vale. Todo lo que tú crees que te pertenece, no te pertenece. Aún tu familia es mi familia. Yo no entiendo, ¿Jacob no tiene algo de carisma?
Jacob da un speech, estamos hablando de su suegro, a lo mejor es parte del problema, maybe, no sé. Pero estamos hablando con su suegro. No hay la facilidad de expresarse y de que Labán diga, ¿sabes qué? Es verdad, trabajaste mucho. Su expresión es, no, todo lo que tú hiciste me da igual, todo es mío, todo me pertenece. Dice este jajam, cambiar la perspectiva de Labán es un milagro. Los seres humanos no cambiamos. Último ejemplo, que ese sí es para que la cabeza nos explote. Ese es el ejemplo de Yosef con sus hermanos. Y con ese es el último ejemplo. Los hermanos de Yosef le tienen envidia, lo venden y eventualmente se reencuentran. Lo quieren matar. Los hermanos de Yosef quieren matar a su hermano. Después se enfrentan, se reúnen en Mitzrayim, varios años después. Uno lee la Torá y se lleva una impresión de que los hermanos como que ya hacen la paz. Como que ya hacen la paz. Lo que es interesante es de que el Midrash comenta que cuando los hermanos se enfrentan con Yosef en Egipto, lo quieren volver a matar. Eso no es algo tan común, la gente no sabe eso. La gente no sabe eso y les quiero leer aquí parte del Midrash. Uno diría, parece ser que ya acabó toda la historia y con eso seguimos adelante. No, dice así. Yosef le dice a sus hermanos, Geshu alai, dice el Yalkut Reubení, el Midrash dice, Bedaatam lehorgo, Ela shemalach Hashem menaam. La intención de los hermanos era volver a matar a Yosef en Egipto, pero un ángel tuvo que intervenir. Un ángel tuvo que intervenir. O sea, una energía divina tuvo que frenarlos a ellos para que no vuelvan a matar a su hermano. Y es un poco paradójico, y les voy a decir por qué. Porque de esa misma historia y de esa mismo reunión que tienen en los hermanos de Yosef con Yosef, hay otra frase que sacan de aquí. ¿Cuál es la expresión que dice Yosef? Les dice, Ani Yosef haod Abihai. Ani Yosef haod Abihai. Y los hermanos se ponen a llorar. Y la Gemara dice, de aquí aprendemos Teshuvah. ¿Por qué de aquí aprendemos? De los hermanos. Y que nosotros deberíamos también de aprender de aquí. Que así va a ser parte de nuestra relación con Dios. Dios, cuando después de 120 una persona se va a enfrentar con Dios y Dios le va a decir, yo soy Dios. ¿Qué pasó? Al igual que Yosef dijo, yo soy Yosef, ¿qué pasó? Y los hermanos internalizan el mensaje y se ponen a llorar. Y aún así lo quieren matar. Puede ser una interpretación. Y claramente quedaría también con el texto. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando Jacob fallece, otra vez vienen los hermanos a tratar de apaciguarlo y decirle, ¿sabes qué? Nuestro papá nos dijo que no nos hagas daño. Puede ser. Este jajam lo interpreta de manera distinta. Él dice, perdón, pero lo voy a leer, dice, de aquí nosotros vemos, Ad kama min hanimnahu shinui teva adam. ¿Qué tan imposible la modificación de la esencia de la naturaleza del ser humano? Sheaje Yosef, los hermanos de Yosef, Lambrot kol hakaratam, aún después de todo su reconocimiento de lo malo que hicieron, Bejaratatam, su cambio emocional, ¿no? ¿Cuál sería la traducción de Jaratá? Jaratá, ¿cuál es la traducción de Jaratá? Tipo de arrepentimiento emocional. Al-Maaseh Mejirat Yosef, por haber vendido a su propio hermano, Lo Nishrash Hadavar Mikirbam Legambre. Aún así, no se eliminó por completo la raíz del odio que le tenían a su hermano. Entonces uno dice, ¿cuál es? ¿Querían matarlo o estaban arrepentidos? La respuesta real son las dos. Estaban arrepentidos y por eso lloran. Un arrepentimiento genuino y aún así lo quieren matar. Y dices, ¿cómo van de la mano? Van de la mano. La famosa frase de la semana pasada, two things can be true at the same time. Dos cosas pueden ser real al mismo tiempo. Me arrepiento de lo pasado, pero aún así lo quiero volver a hacer. Pero ¿cómo te arrepientes si lo quieres volver a hacer? Me arrepiento, pero todavía no logré erradicarlo, que este elemento sigue presente. Esa es la problemática de la clase. Todo el mes de Elul, la semana pasada establecimos nuestra relación con Dios. Ok, pero nacemos, Dios nos entrega un documento y nos dice, quiero que seas una mejor versión cuando fallezcas. Cada uno de nosotros. Después de estudiar esto, uno dice, ¿a dónde quedó el cambio? ¿A dónde quedó el cambio? No, lo que está estableciendo este jajam es, los seres humanos no cambiamos. No cambiamos. Los hermanos de Yosef se arrepienten, quieren matarlo, se arrepienten y lo quieren volver a matar.
Jacob trata de convencer a Labán, Labán no cambia. No nada más por un caso específico, dice este jajam, esto nos demuestra que los seres humanos no cambiamos. Bilam no se puede inspirar, Dios tiene que intervenir. Jacob no quiere hacer la paz, pagar el psicólogo con su hermano. Jacob no ve eso como una alternativa. ¿Por qué no? Porque él solamente toma en consideración cosas factibles. Eso no es factible. Hay un problema. La realidad es de que sí cambiamos también. Entonces, les voy a decir que hay dos problemas con esta, como dirían, esta hipótesis o esta tesis. El problema es, por un lado, entonces, ¿para qué es la Torah? ¿Qué pide de nosotros el judaísmo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros si no podemos cambiar? Problema uno. Problema dos es de que también cambiamos. Entonces, ¿qué está tratando de decir este jajam? Y no nada más, Rabbi Yeruham Lebowitz, repito, era de los rabinos más importantes del movimiento de Musar. Todo lo que ellos promueven es la modificación del trabajo del ser humano. Pero otra vez, pensemos en el caso de Yosef. Pensemos en el caso de Yosef. Yosef, los hermanos lo quieren matar. Hacen teshuvá y lo quieren volver a matar. Dice él, sí, porque los seres humanos no cambiamos. Podría ser, pero ¿qué quiere decir controlar? El problema de controlar es de que realmente cuando uno dice controlar, en otras palabras, uno también está diciendo reprimir. O sea, no modificamos. Yo soy una persona enojona, yo soy una persona floja, se va a mantener eso en mi vida siempre. La única opción que tengo es reprimirlo. Quiere decir, nunca lo cambio, nunca lo modifico, pero va a ser una tensión que voy a vivir constantemente hasta el día de mi muerte. Puede ser, pero es otra visión, porque eso quiere decir, no cambiamos. Lo que la Torah te pide es, no lo manifiestes. Mantente como una persona enojona, no lo manifiestes. Está bien, se vale. Eso no es sustituir. Reprimir es, se mantiene y no lo saco. Y por eso genera ansiedad, por eso genera frustración, por eso genera una incomodidad interna, porque estoy viviendo con otra realidad y no lo puedo expresar, la Torah no me deja. Eso sería reprimir. Sustituir sería realmente creer, no sé, pero a lo mejor es canalizar, sería algo distinto. La energía que me lleva a hacer actos negativos es la mismita que me puede llevar a hacer actos positivos. Entonces quiere decir, la energía no es ni buena ni mala, depende cómo la utilizo. Por ejemplo, la agresión. El ejemplo que siempre se da es la agresión. La agresión puede ser utilizada para matar animales, para shejitá, para hacer, está un poco raro, pero así se la llamará, para hacer un moel. Yo no quisiera un moel agresivo, me daría miedo, pero en fin, así dicen. Pero, o para tratar mal a la gente. La energía no es ni buena ni mala, es agresión. Agresión en connotación negativa es mala, agresión en connotación positiva es buena. ¿Sería sustitución o canalización? ¿Cómo? Pero eso sí es un cambio. Aquí parece ser que el jajam promueve que no. Dos problemáticas. Número uno es, la Torah es un sistema que promueve el cambio. Problema número dos, parece ser que en nuestras vidas sí cambiamos de vez en cuando. Entonces quisiera promover la respuesta siendo la siguiente. De la misma forma que la semana pasada contextualizamos nuestros cambios y modificaciones. No les va a gustar la respuesta, creo que la pregunta está mejor que la respuesta. Les pido una disculpa, pero creo que es muy real. La misma forma que la semana pasada contextualizamos nuestra relación con Hashem, esta semana la meta es contextualizar las expectativas de los cambios de los seres humanos. Y por eso digo que la respuesta a lo mejor no les va a gustar. Hay un paso más que primero Dios, ese va a ser más fuerte la próxima semana, pero creo que si no están los pasos de antes, entonces realmente la transformación no se da. Necesitamos esos 3 pasos de antes. Paso de la semana pasada, contextualizar la relación. Paso de esta semana, contextualizar las expectativas de los cambios, las modificaciones que los seres humanos podemos tener. ¿Cuál es esa contextualización? Uno de los 12 pasos. Uno de los pasos de los 12 pasos de rehabilitación. Pero ¿cuál es el paso que quiero utilizar aquí? El paso es one day at a time. Un día a la vez. Ahora, ojo, ¿qué quiere decir un día a la vez? ¿Cuál es la profundidad de este paso dentro de los 12 pasos? Puede ser interpretado de varias maneras. Les transmito la forma en la que es entendido dentro del concepto de los 12 pasos. No sé si conocen a gente que es alcohólica o que tiene alguna adicción o que es parte de estos procesos. Si sí conocen, van a saber que lo que estoy diciendo así es.
Me acuerdo la primera vez que entendí este concepto, estaba platicando con un amigo, era alcohólico y había dejado el alcohol ya 20 años, aproximadamente 20 años. Y me dijo, yo soy alcohólico. Y le dije, ¿cómo eres alcohólico si llevas sin tomar alcohol 20 años? Porque está controlado. Y me dijo, once an alcoholic, always an alcoholic. Si eres alcohólico, siempre eres alcohólico, no se modifica. Algo parecido, ahí te va, algo parecido, algo parecido, no, pero va a haber algo más de profundidad, pero algo parecido es el cigarro. Conozco una persona que tiene 17 años sin tocar un cigarro. Y me dijo, yo no paso al lado de gente que fuma cigarro. Y le dije, ¿por qué? Porque si lo empiezo a oler, voy a regresar. Pero llevas 17 años. Eres fumador, te mantienes fumador. One day at a time no significa trabajo día a día. One day at a time, en su profundidad, significa siempre, durante toda mi vida, voy a estar luchando con esto. Me lo tomo día a día, pero el día a día no acaba. El día a día se mantiene siempre. Nunca se cambia, se trabaja, pero no se cambia. Un poco trágico, pero muy realista. Muy realista. Voy a pedir no prestado, pero voy a utilizar una Mishnah para transmitir algo parecido. Rabbi Tarfon dice en Pirkei Avot, lo aleja melajá ligmor. No tienes la obligación, no tienes la responsabilidad de terminar todo el trabajo. Ok, lo entiendo. Sigue diciendo, lo ata ben jorin, leibate leimena. No eres libre para no hacer nada, para no trabajar. Ok, entonces ¿qué tengo que hacer? No todo y no nada. Que sí, lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo. ¿Qué quiere decir lo mejor que puedo? Lo mejor que puedo. El proceso, lo que se espera en cuestiones de transformación, no es un paquete completo que se espera transformarnos hacia eso. Es el trabajo de lidiar día a día con el proceso de transformación. ¿Y qué pasa si después de 50 años sigo lidiando con este mismo problema? Eso es justamente lo que está diciendo Rabbi Tarfon. Si no vemos las cosas de esta manera, el proceso de trabajo personal creo que se puede volver o falso o frustrante. Falso porque simplemente no estás trabajando con la realidad. Y frustrante porque ¿cómo puede ser que repito constantemente el mismo proceso de cambio? La respuesta es, lo estamos viendo de manera equivocada. El cambio no es uno de erradicación, el cambio es uno de contextualización. Quiere decir, Dios espera de nosotros lo mejor que podemos. Lo mejor que podemos quiere decir, tenemos responsabilidades, tenemos libertad de elección. Libertad de elección quiere decir, podemos modificar, pero también quiere decir, es casi imposible. Entonces uno dice, ¿esto justifica mis actos negativos? No, tenemos libertad de elección. Y en cada momento la persona cuenta con toda la responsabilidad de decir, en esta situación, elijo esto o elijo esto. Pero la tensión y el drama interno que se vive es parte de la experiencia. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Dándole un toque un poco más profundo y metafísico, es lo siguiente. El pasuk en el último libro del Tanaj, en Malají, tercer capítulo, hay un pasuk algo conocido que es Ki ani Hashem lo shiniti. Yo soy Dios, no cambio. La idea es, si Dios es perfección, perfección no se modifica. La esencia de Dios, siendo Dios, no se modifica, yo no cambio. En el contexto del pasuk, como Dios no cambia y nos eligió, esa modificación no se va a hacer nunca. Contexto del pasuk. Dicen los Ajamim de la Kabbalah que algo de profundidad, hay un elemento más profundo relacionado con este pasuk, yo soy Dios, no cambio. ¿Cuál es este concepto? Entre más apegado uno es a Dios, menos posibilidad tiene para cambiar. Si Dios no cambia, yo soy Dios, no cambio, entre más parecido uno es a Dios, menos puede cambiar. O poniéndole palabras más bonitas, más permanencia tiene que haber. Es diferente, pero es la misma idea. Tiene que haber más estabilidad, tiene que haber más rigidez, menos posibilidad de modificación.
para parecerse a Hashem. Yo soy Dios, no cambio. Entre más parecido, menos cambio tiene que haber. O más permanencia, tiene que haber. No, permeabilidad, permanencia. Entonces, dicen los Jajamim, pensemos en la realidad. Tienes el mundo inanimado, tienes el mundo del vegetal, tienes el mundo animal y tienes los seres humanos. Entre más conectado a Dios vas a estar, más permanencia tiene que haber, más dificultad de modificación tiene que haber. Entonces, si estoy cambiando, estoy lejos de Dios. No. Entonces uno dice, sí, si mejoro, si mejor me estoy alejando, estoy haciendo... No. Si Dios es perfecto, tú te estás acercando a Él. Entonces, sí, la idea es establecer una realidad permanente de perfección, pero reconociendo que en mi esencia es casi, estando hecho a imagen y semejanza divina, la dificultad en modificación es tremenda. Regresando a la pregunta y aterrizándolo un poquito más. Los ejemplos que yo di fueron ejemplos con interacciones con otros individuos. Jacob con Labán, Bilam con los Yehudim, Esab, Jacob con Esab, Yosef con los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que pedir o esperar que una persona cambie por ti es algo imposible. En otras palabras, son palabras distintas, no tienes el derecho a pedir cambios en la otra persona. Y esa es una de las cosas que siempre les digo a la gente que se está casando por casar o casadas, no tienes el derecho a exigir un cambio dentro del ya acordado en el momento que quedaste. Para bien y para mal, ojo, esto se aplica también para subir en crecimiento espiritual, se aplican los dos. O sea, si yo me casé con una persona que era menos religiosa, o si yo me casé con una persona que era más religiosa, número uno, no te cases teniendo en mente, quiero modificación, no se vale eso, no tienes el derecho a pedir eso, número uno. Número dos, si ya te casaste con esa persona y los cambios que tú estás haciendo es un tema serio. No digo que no se pueden hacer, pero la delicadez que hay en ese tema es muy, muy serio. ¿Por qué? Porque es como un contrato que estás modificando tu contrato. Y si no es un trabajo en pareja o en familia, se convierte en un problema. Está raro que lo diga así, pero también hay un elemento de justicia. Porque sí, estás creciendo y tú dices, estoy haciendo lo correcto, sí, pero y la palabra sí es afectar, pero no es nada más afectar, lo estoy viendo como un abogado. Estás modificando el contrato, yo no me casé con esas condiciones. Y por eso le llamo un tema de justicia. Sí, es correcto, pero creo que todo ese proceso, es que creo que hay dos partes. Hay los cambios normales de la vida, y esos cambios normales creo que el menú de hoy y de mañana en mi casa puede ser que se modifique, pero no son cambios realmente en la persona. Los cambios de o personalidad, o espiritualidad, o de conexión, o de normas, esos cambios uno dice, sí, cambiamos, es verdad, pero te casaste con una persona y firmaste con otras reglas. Entonces, el tema de platicar y dialogarlo para ver el crecimiento dentro de esas reglas es un tema delicado. Y le llamo un tema de justicia. Y uno dice, oye, pero me estoy acercando más a Hashem. Ok, entiendo el argumento, pero acuérdate que estás modificando el contrato. Y dices, no se vale decir, no, sí, pero es una realidad. ¿Por qué digo esto? Relacionado con los 4 ejemplos. Mi interacción con los demás individuos es considerado como un milagro. Y no se vale. Jacob prefiere prepararse políticamente, prepararse militarmente, prepararse a su conexión con Dios antes de platicar con su hermano. La idea de la naturaleza es esa característica espiritual o naturaleza espiritual que fue diseñada y planteada en cada uno de nosotros en el momento que nacimos y fuimos formados, y esa esencia nunca se modifica. En otras palabras, de la misma forma que dijimos el pasuk, yo soy Dios, no cambio, los seres humanos, no, esto es el Jajam. Eso está en Mijá. Está en Mijá, creo que está en capítulo 3. Ani Hashem, capítulo 6 o 3. Yo soy Dios, no cambio. La parte espiritual o de esencia de naturaleza que nosotros tenemos, yo soy eso, no cambio. Contextualizar nuestra modificación. Se espera responsabilidad de nosotros. Dios nos crea con libertad de elección. No tenemos nunca el derecho a decir así soy y acéptalo. Nunca tenemos el derecho a decir esa expresión. Pero sí tenemos el derecho a decir soy un ser humano y mi proceso de crecimiento es one day at a time.
Quiere decir, durante toda mi vida voy a estar lidiando con esta tensión. Y parte de lidiar con esta tensión quiere decir, como dice el famoso pasuk, un justo se cae 7 veces y se levanta. Un justo se cae 7 veces y se levanta. Yo pensé que había una frase muy bonita de Alberto Einstein, que decía, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Una de las frases muy bonitas que me gustan mucho de él. Hazme caer una vez y qué mala onda o qué tonto eres tú. Hazme caer una segunda vez y qué tonto soy yo. ¿Cómo vuelves a caer en el mismo error? Parece ser que no estamos de acuerdo al 100% con esa frase. Tiene algo de verdad, seguro que tiene algo de verdad. No repitas los mismos errores. Y también en otra frase de él dice, la definición de locura es repetir las mismas acciones y esperar resultados distintos. No, en eso seguro. Pero en la experiencia humana, el justo se cae 7 veces y repite el error y comete el error otra vez. No quiero decir el nombre aquí en vivo, no quiero decir el nombre, pero uno de los hajamim más importantes de la generación pasada, de los más top 2, yo creo, de la generación pasada. Ya después todos los nombres, les paso después la lista de quiénes eran. Pero en toda su vida, uno de los líderes más importantes del pueblo, de todo el mundo judío, lidiaba toda su vida con cuestiones de falta de paciencia y un tipo de lo que hoy en día le llamaríamos agresión verbal. ¿A qué me refiero con eso? Que si una persona hacía un comentario, una pregunta tonta en clase de 200, 300, 500 personas, su expresión antes de responder la pregunta es, ¿qué tipo de tonto hace ese tipo de preguntas tontas? Ese sería un tipo, tengo un par de ejemplos que él respondió así, en lugares masivos. Y le pregunté a mi jajam, que tiene hoy en día 80 y tantos años, que fue alumno de este jajam, le dije, oye, ¿cómo valoramos tanto a un personaje que no tenía la capacidad de expresarse de manera adecuada y tomar en consideración los sentimientos de la persona en espacios públicos? Y él me respondió, ojalá ese sea el único defecto que encuentren de mí en mi vida. Me dice, es correcto, ese era su defecto. No conozco otro. Ese era su defecto. Y toda su vida trabajó con ese defecto. Y la impaciencia y la dificultad en la expresión con la gente era parte de su esencia humana. No justificable, absolutamente, tiene la obligación de mejorarla o tomarla en consideración, pero era parte de lo que acompañaba en todas las interacciones en su vida. Acciones malas, pero era parte de su esencia. No justificable, pero era parte de lo que él es. Regresando a la idea de las Kabbalot de Elul, y con eso terminamos. La gente generalmente, y creo que eso es algo distinto, la gente generalmente promueve, vamos a hacer un pequeño cambio. Elijamos una Kabbalah, algo chiquito para mejorar este mes de Elul. Generalmente cuando se promueve esta idea, la idea no es el cambio chiquito, la idea es empezar con algo para terminar con algo más grande. Y creo que esa es parte, creo que es un error, o es parte de lo que estoy, a lo mejor en 10 años digo algo diferente, pero hoy por hoy, dentro de lo que entiendo y dentro de lo que he estudiado, dentro de lo que he visto en la forma de ser los seres humanos, creo que así es, creo que es un error. La idea de trabajar con una pequeña Kabbalah no es para llegar a algo más, es para eso, no para algo más, es para quedarte en esa pequeña cosa. Entonces uno dice, pues qué triste, toda mi vida voy a estar trabajando con algo tonto. Pues, puedes verlo de esa manera. O puedes verlo, toda mi vida va a ser un trabajo, una vida de esfuerzo y trabajo personal. Oye, pero nada más trabajé para eso, maybe, chance. Pero si nunca lo has logrado erradicar, ¿cuál es la idea de estar viendo panoramas mucho más amplios cuando no son relevantes para mi experiencia y mi vida personal? Entonces, creo que el mensaje real de todo esto es cómo lo podemos hacer para realmente enfocarnos en pequeños cambios, no para un propósito de algo mayor, sino para eso mismo, quedarte en ese pequeño cambio. Porque la idea de pedir modificaciones y flexibilidad en el ser humano es algo casi imposible. Como le llama él, algo min hanimna, algo de las imposibilidades. La parte 4 de la clase, que va a ser el primero día de la próxima semana, no termina ahí. Les voy a decir por qué no termina ahí. Porque al final del día este jajam se enfocaba en el movimiento de Musar. Y el movimiento de Musar promueve una transformación del ser humano. Entonces, por ejemplo, el Mesilat Yesharim, que entre paréntesis quiero abrir un grupo específico de Mesilat Yesharim,
Pero el Mesilat Yesharim te dice Zeirut, Zerizut, ¿no? Te dice Nekiut, te dice Taorá, te dice muchos diferentes niveles. Y él espera, parece ser, de que una persona trabaje en todas esas áreas. Y la escalera, en su crecimiento, lo que él menciona ahí, termina en Ruach HaKodesh o termina en profecía. Él tiene una escalera de trabajo personal que termina en dimensiones muy elevadas. Eso es parte de la visión del mundo de Musar. Es correcto. Hay más a esto. La meta no es quedarse con esta idea, pero de la misma manera que la semana pasada elegí no hablar de acciones, porque si es de que no internalizamos la idea de relación con Dios basada en amor, independiente de las acciones, antes de hablar de cambios mayores, creo que es importantísimo olvidarnos por completo de esa idea de transformación e internalizar, contextualizar, por eso dije, la dificultad de transformación del ser humano. Y si no nos creemos esta idea, toda transformación o todo cambio que queramos hacer, generalmente va a ser muy frustrante o también va a ser muy falso, porque no es. Entonces, creo que la palabra es distinta. Cuando yo me refiero a algo frustrante, me refiero estoy tratando y nunca puedo. Entonces, mi aspiración es siempre esto y nunca puedo lograr a eso. A eso me refiero con frustrante. Trabajo es trabajo. Uno va al gym y está corriendo y está sudando y sí. Esa parte de trabajo no desaparece. Pero esa parte de trabajo puede ser hasta apreciable, ¿no? Se disfruta. Una persona que va al gimnasio lo disfruta. A lo mejor antes te da flojera y después lo disfrutas. A mí me pasa así. Antes no hay manera que quiera. Pero ya cuando estás corriendo dices, qué maravilla. Y cuando empujas un poco más, molesta, es difícil, pero qué maravilla. Ese tipo de trabajo se mantiene toda la vida. El frustrante es lo que estás tratando de llegar, como la línea del horizonte, que siempre estás tratando de llegar, pero siempre se hace más lejos. Y ese error surge por nuestra creencia de nuestra capacidad de transformación en un abrir y cerrar de ojos. Hoy soy algo, mañana soy otra cosa. No. Ani Hashem lo shaniti. De la misma forma que yo soy Dios, no modifico, tú estás hecho a imagen y semejanza divina, no modificas. Y por eso dice el pasuk, Ani Hashem, dice este Jajam, Asher otzatija meretz Mitzrayim. Yo tuve que intervenir para sacarte de la visión y de la cultura de Mitzrayim. Tú por ti mismo no lo hubieras logrado. La costumbre que tienes ya tan arraigada de la visión de Egipto, es imposible que tú por ti mismo te salgas. Ani Hashem, que tuvo que intervenir para modificar la realidad y sacarte de Egipto. Pero Dios tiene que intervenir en ese tipo de acciones. Y también lo dice, Ani Hashem asher tzetuja me'ur kasdim. Ur kasdim representando la visión de la infancia de Abraham, a donde él crece, con todos los elementos inmorales de su realidad. Dios tiene que intervenir para sacarlo de ahí. Siempre interviene. Entonces, para poder mejorar. Entonces, a lo que voy es de que va a haber un cuarto paso, que vamos a ver que sí existen modificaciones y transformaciones más amplias, y la prueba está en todo el sistema de la Torá. La Torá pide cambios en todas las áreas de la vida, en todas, no nada más un pequeño cambio, sí, pero para poder llegar a ese paso, lo primero que tenemos que internalizar al 100% es simplemente una cuestión de el ser humano es casi imposible de modificar, y es una tensión que nos acompaña toda la vida. Y por eso la idea de una pequeña cabala, de un pequeño cambio, no es para algo mayor, es para eso en sí mismo, ese es el fin. El fin es vivir con esa pequeña tensión, one day at a time. Me acuerdo la semana pasada alguien me preguntó, bueno, ya me creo que Dios me quiere, ¿ahora qué hago? No entendiste. Si me estás preguntando ahora qué hago, no estás internalizando el mensaje Dios me quiere. Antes de pasar a la modificación de cómo hago una gran transformación, no se trata de acciones, sino se trata de cambios grandes. Oye, la Torah lo promueve, sí lo promueve. Ahora no me interesa la temática de todo el cambio o todo el panorama del ser humano. Lo que me interesa es reconocer el cambio en el ser humano es casi imposible. Es una realidad milagrosa y por lo tanto me enfoco en algo pequeño que dura eso toda mi vida. Oye, pero quiero llegar a más. No hay más. Lo que vas a llegar es pequeñas, si algo, modificación constante en tu vida. Los hermanos de Yosef son los hijos de Jacob, los Shebatim. Y aún así, cuando están arrepintiendo, lo quieren volver a matar. Oye, pero no quieres, cambia, mejora. No, es algo que los acompaña toda la vida. Ya después de internalizar por una semana eso, por eso le contesté a esa persona, ¿sabes qué acción quieres? La acción que debes de hacer es, piensa todos los días, Dios me quiere. No te voy a dar recetas de un teilim o de una acción o de gesed, porque ahí ya se te olvida la relación. La única meditación que te puedo dar es, me despierto en la mañana y digo, Dios, te amo y me quieres. Punto, no más. Piensa sobre eso. ¿Por qué? Porque si pides acciones, no piensas en eso.
Si pensamos en lo macro, no pensamos en lo micro. El mensaje central de aquí es: la tensión y el cambio dentro del ser humano es casi imposible y se vive con eso toda la vida. Y por eso, Rabbi Tarfon dice, no se hace todo, no puedes no hacer nada, se hace lo mejor que puedes. ¿Qué es lo mejor que puedes? Vivir con esa tensión todos los días. Y si hoy soy impaciente, y mañana soy impaciente, y pasado mañana soy impaciente, o si pasado mañana soy enojón, bueno, es parte de mi naturaleza, no justificable, pero parte de. Si soy una persona muy impaciente, voy a estar trabajando en una área de mi impaciencia de manera chiquita. Y punto, esa va a ser mi tensión todo el tiempo. Si soy una persona que nunca rezo, va a ser parte de mi tensión de vez en cuando tratar de estar viviendo con la idea de rezarle a Dios. Oye, pero quiero llegar a algo más. No hay más grande. La idea es vivir con esa tensión one day at a time, siempre. Entonces, por eso dije al principio, es un poco trágico, porque uno siempre aspira a algo más. En ese sentido, sí es algo trágico, pero creo que muy real. Y creo que muy auténtico, porque esa es parte de la experiencia humana. Y a veces tratamos de ignorar nuestra realidad por visiones mucho más inspiradoras, pero a veces la realidad no es igual de inspiradora que lo que uno quisiera hacer. Ese es el tema de hoy, y primero Dios, cuarta semana, veremos algo más amplio. Pero para esta semana me da igual lo amplio, para esta semana no importa lo amplio, para esta semana somos seres humanos que es imposible cambiar, o casi imposible cambiar, o muy difícil cambiar. Bonito día.